Bendiciones. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Les saluda su amigo y su servidor, el pastor Vicente Cortés. En esta preciosa tarde estaré hablando del tema blasfemia, pena capital. Blasfemia, pena capital. En San Juan 10:30 Jesús declara lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Los judíos, al escuchar tal declaración, rápidamente, sin vacilar, señalaron a Jesús como un blasfemo, porque ¿cómo era posible que, siendo el hombre, se hacía igual a Dios? Pero ¿qué realmente quiso decir Jesús con esta declaración? ¿Acaso él estaba declarando o diciendo ser Dios el Padre? De ninguna manera. Él nunca dijo ser el Padre. Lo único que dijo fue: yo y el Padre uno somos. En hebreo la palabra uno tiene varias maneras de interpretarse. Por ejemplo, tenemos la palabra ejad. Ejad quiere decir uno, un, solo, único, alguien, aquel, el anterior, el primero. También tenemos la palabra ejad, beahid. Es una exclamación usada para señalar la peculiaridad de algo o alguien excepcional. The one and only, o sea, literalmente uno y único. Luego tenemos la palabra yahid, que quiere decir solo, único, uno, individual y singular. Jesús, al decir somos es la conjugación del verbo infinitivo ser, primera persona del plural, en el tiempo presente del modo indicativo. Jesús dio a entender que dentro de la deidad hay pluralidad, más de una identidad, el Hijo y el Padre. En San Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Él y conmigo son dos identidades separadas. El Padre y yo son dos identidades separadas. El Shema dice de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo sería más o menos así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. En la palabra Ejad hay pluralidad, o sea, unidad. Si el escritor, en este caso Moisés, hubiera querido decir que Dios es singular, individual, solitario o uno y único, él hubiera usado la palabra Yahid en lugar de Ejad. Moisés Maimónides, que vivió en el siglo XII después de Cristo, fue un rabino y filósofo judío que compiló un credo en hebreo usando el alfabeto arameo con 13 artículos. Si bien usó la palabra Ejad en Deuteronomio 6:4, en su credo de 13 puntos usa la palabra no bíblica Yahid en su lugar. Si tan seguros estaban que Ejad quiere decir único, solitario, singular, ¿por qué tuvo que hacer ese cambio de Ejad a Yahid? Muy simple: para que el credo dijera tal y como ellos piensan o creen. Los intérpretes de la ley, juntamente con los fariseos judíos, no entendían por qué Jesús decía: yo y el Padre uno somos. El Señor Jesús los reprende en San Lucas capítulo 11, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Esa gente no entendió lo que las Escrituras decían acerca del futuro Mesías. Malinterpretaron las Escrituras en cuanto a Jesús. Es por eso que cuando escucharon a Jesús hacer esta declaración, sin titubear lo señalaron como un
blasfemo, porque de acuerdo a la ley, Éxodos 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En San Juan 10, 32 al 33, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora bien, ¿qué es blasfemia? Blasfemia es una palabra griega que quiere decir ofensa injuriosa, o sea, hablar mal. Pero en su uso estricto y generalmente aceptado, se refiere a la ofensa verbal contra la majestad divina. En la Torá y en la tradición judía, la blasfemia se castigaba severamente. Éxodo 21:17 dice: el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Levíticos 24, verso 14 dice: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. El verso 16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. El que blasfemare el nombre de Dios, ese debería ser apedreado, aniquilado. ¿Cuál es ese nombre de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé. Otros lo pronuncian como Yahweh. A esto se le conoce como el tetragramatón, el nombre divino de Dios. Con el tiempo la pronunciación correcta se fue perdiendo. La gente no sabía realmente la pronunciación. Entonces los rabinos y todos estos hombres estudiosos de la ley mosaica, por temor a pronunciar mal el nombre de Dios, decidieron llamar a Dios Adonai. Así que de esta manera el castigo solo se aplicaría si había una ofensa hacia el tetragramatón. La exégesis talmúdica ha conservado 3 prohibiciones cruciales, que son las siguientes. No se puede maldecir al juez, Éxodo 22:27. Aquí Dios es tomado como juez, y esto se extiende a los magistrados terrenales. 2. No se puede maldecir a Dios. 3. No se puede maldecir al líder político o religioso, porque todo aquel que hable mal, irrespetuosamente, en contra de Dios o de los magistrales o del líder de la tribu o líder político, o contra su padre y su madre, tenía que morir, tenía que ser apedreado. Entonces, cuando los judíos escucharon que Jesús decía: yo y el Padre uno somos, lo querían apedrear, porque él, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Él, siendo hombre, se ponía a la altura de Dios. Pero Jesús tenía razón. Él y el Padre uno son. No son el mismo, pero son uno en carácter, en esencia, en divinidad. Así que, hermano y amigo, en aquellos tiempos la blasfemia, sin duda, era pena capital. Así que, para resumir todo esto, tenemos que tener cuidado aún en nuestros tiempos, cómo hablamos y cómo nos dirigimos hacia nuestro Creador y hacia los que nos rodean. El apóstol Santiago dice: de una fuente no puede salir agua dulce o amarga, es dulce o es amarga.
Así que de nuestros labios no podemos bendecir y maldecir. Bendecimos o maldecimos. Y por todo lo que hablemos, daremos cuenta un día a Dios. Así que ten esto en mente. Dios te bendiga y hasta la próxima.